Durante la década de los 20 del siglo pasado, se respiraba en los Estados Unidos una confianza en el futuro del país en cuanto a su desarrollo económico y social. La Gran Guerra sirvió para que los Estados Unidos obtuvieran enormes beneficios económicos durante el desarrollo de la misma, como luego con las tareas de la reconstrucción. Económicamente, los Estados Unidos se convirtió en el proveedor de todo tipo de productos, ayudando también con el hundimiento de la producción europea. Bueno, para poder costear la guerra, el gobierno de Estados Unidos decide emitir ciertos bonos. Estos bonos llevaban como nombre bonos de la libertad. Si tú comprabas dicho bono, el Estado te iba a devolver el precio de estos con intereses. Con estos bonos se recaudaron un total de $21.500 millones para el esfuerzo de guerra. Luego los bancos y las instituciones financieras decidieron comprar muchos bonos como inversión. Se montó una campaña masiva para poder incitar al ciudadano común a que también los comprara. El acceso a crédito era demasiado fácil, por tanto, toda persona podía endeudarse fácilmente y podía vivir de mejor manera de las que sus posibilidades reales le podían dar. La expansión de crédito se dio por la Reserva Federal, la cual se encarga de controlar la política monetaria del país, y en 1922 bajó los tipos de intereses muy bajos. Los tipos de intereses se entienden por el precio del dinero, es decir, el precio a pagar por utilizar una cantidad de dinero durante un tiempo determinado. Esto inicia una burbuja economista. La bolsa de valores sube y baja según la oferta y la demanda. La demanda empezó a crecer descomunalmente, en vista de que el beneficio que se otorgaba a la gente no le importaba pagar por una acción, pues estas siempre estaban en constante aumento. Este exceso de demanda provocó que los valores crecieran y crecieran sin control, y así es como el precio de las acciones se empezó a inflar, alejándose cada vez más de su precio real. En septiembre de 1929 las acciones tocaron sus niveles más altos, comenzando a partir de allí su tendencia bajista. El mercado financiero se había desplomado, con 2.6 millones de acciones vendidas en una caótica oleada de negocios. El lunes 28 de octubre de 1929, la bolsa cayó un 12.8%. El martes 29 de octubre de 1929, un día que pasaría a conocerse como el Black Tuesday, martes negro, traducido al español, se registró una caída adicional del 12%. Lo que se había reunido el jueves anterior para mostrar preocupación ahora estaban abatidos y destrozados. Durante la crisis de 1929 a 1932, la producción real registró una caída del 30%. El desempleo alcanzó un 33%, una deflación de 25%, y uno de cada 3 bancos comerciales cerró sus puertas. Pero el hecho más relevante de esta crisis, para el final de esta presentación, es que entre agosto de 1929 y marzo de 1933 se registró una reducción de 30% en la cantidad de dinero en circulación. La disminución de dinero surgió por 2 motivos. Uno fue por el lado Krag-Bursati, y el cual provocó un menor deseo de gasto de los consumibles y de las empresas. La reducción en el gasto privado provocó a su vez una caída en la velocidad de circulación del dinero, lo cual determinó por reducir los depósitos de la banca. Por otro lado, se implementó una política monetaria restrictiva consistente en la contracción del crédito que la Reserva Federal proveía a la economía. La política monetaria restrictiva es un tipo de política monetaria que persigue dar reducción de la oferta monetaria en un país o territorio. Cuando eso sucede, se busca llevar a cabo una reducción de la cantidad de dinero en circulación por medio de una política monetaria. De esta situación, los más perjudicados fueron las sociedades de inversión, mientras que los bancos y empresas que confiaron en la burbuja debieron suspender la emisión de nuevas obligaciones. Las quiebras bancarias más importantes hicieron su aparición hasta finales de 1930. En este episodio destaca la quiebra de Bank of United States, ocurrida el 11 de diciembre de 1930, y que tenía depósitos por un valor de $200 millones, por lo que su quiebra fue la más grande del banco comercial en la historia de Estados Unidos.
Otro factor externo importante fue que Inglaterra abandonó el patrón de oro el 21 de septiembre de 1931. Como consecuencia, hubo en Estados Unidos una enorme demanda especulativa de oro que minó todavía más las reservas de los bancos comerciales. El patrón oro es un sistema monetario respaldado por el oro, es decir, que el valor de cada unidad monetaria se fija en una cantidad de oro concreta. Con este sistema, el emisor de la moneda garantiza que los billetes y monedas emitidos están respaldados por oro. Pero si los bancos respaldan su moneda en oro y plata, este sistema se denomina patrón bimetálico. Los ciudadanos estadounidenses optaron por un cambio de gobierno en 1932 y el demócrata Franklin Roosevelt fue el vencedor de las elecciones. Roosevelt y los suyos se pusieron manos a las obras rápidamente y para poner freno a la caída de numerosos bancos, autorizó a la Reserva Federal a conceder créditos a la banca sobre títulos. El Estado asumió un mayor control de la banca. También se promulgó a la Ley de Obligaciones Federales para proteger a los inversores de fraude. Pero si el programa económico de Roosevelt, conocido como New Deal, Nuevo Trato, destaca por algo es por su fuerte calado social. La National Labor Relations Act fijó un salario mínimo y estableció una jornada laboral máxima. Esto provocó un aumento de la población ocupada y también un incremento de los salarios. Luego del crack de octubre de 1929, el Senado de los Estados Unidos puso énfasis en investigar las causas que llevaron a dicha situación. Encontraron inmuebles indicios de fraude, corrupción y falsificación de documentos, entre otras prácticas, al parecer usadas para la época durante la década de 1930. En los Estados Unidos se produjeron una cantidad de regulaciones para el mercado de valores, conocidos como leyes de valores federales. La primera de ellas fue la Federal Security Act de 1933, intentando otorgar mayor seguridad y claridad al mercado, exigiendo la revelación de la información para los inversores. Lo que quiere decir es que tener el conocimiento puede ser capaz de cambiar la decisión de un inversor. La Exchange Act, como se conoce comúnmente, fue sancionada en 1934 y regula el comercio interestatal y el crédito nacional. Tras los beneficios que tuvo Estados Unidos al terminar la guerra, se implementaron en ese instante los bonos, los cuales eran fáciles de obtener para cualquier persona y siempre tendrán un beneficio de inversión para todos.